la continuación caso de la preparación. El día de ayer también hemos tenido un tema muy importante. Hoy día vamos a entrar ya a lo que es otra área de los contenidos temáticos enfocados ya un poco de cuidado integral. ¿Ok? Hemos estado abordando ya muchos temas como tal enfocados en lo que es salud pública. Vamos a ir abordando ahora todo lo relacionado un poco más a lo que sería cuidado integral. ¿Ok? Entonces voy a empezar a proyectar la pantalla. Ok, vamos a ponerlo un poco más grande. Ok, vamos a empezar entonces primero hablando del famoso documento que se conoce como el MAIS, que es el modelo o el MCI, disculpen, que es el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida. Ok, este es un documento como tal que habla mucho acerca de las proyecciones que nosotros tenemos para tener lo que es un país saludable para el 2030. Justamente dentro del abordaje que nosotros vamos a tener dentro de este modelo es justamente los famosos determinantes sociales. Por ahí ya les había comentado cuál es la importancia, ¿no?, que nosotros tenemos en el abordar los determinantes sociales. Darnos cuenta de que justamente los determinantes sociales para nosotros significa prácticamente el entorno, significa donde el ser humano nace, crece, trabaja, se desarrolla, son todo este conjunto de circunstancias, ¿ok? Donde de alguna manera nosotros nos vamos a desarrollar, ¿ok? Y como lo tenemos aquí, también representa el espacio sociográfico del ser humano, ¿no? Importante para en el caso del modelo de cuidado integral por curso de vida. Si bien es cierto, justamente en este modelo, también nosotros vamos a abarcar, sí o sí, vamos a abarcar todo este proceso, ¿no? Que implica también dentro de algunas políticas de salud importantes, como justamente son el mapa de desarrollo de política. Justamente dentro de la proyección tenemos cuatro etapas muy importantes. Acá lo vamos a mostrar, que es la etapa de prestación, que justamente esto está enfocado directamente, ¿no?, en los equipos, en los insumos, en el personal, en la parte de promoción de la salud. Luego tenemos otro punto que es la gestión. ¿Ok? Y en la gestión está enfocado mucho lo que es el análisis situacional de salud, lo que es el ASIS, o también la calidad de atención que es recibida por el usuario, ¿no? En la parte de financiamiento está enfocado justamente a los recursos, ¿no? Al sostenimiento, ¿no?, de atención. Para eso contamos con el sistema integrado de salud. Y en el caso de la gobernanza, nosotros vamos a hablar del famoso ROF, ¿ok? Donde justamente vamos a proyectar actividades o acciones, como vemos aquí, de la rectoría o de pronto del reglamento de organización y funciones, normalmente de la parte institucional, donde nosotros vamos a tener que verificar realmente qué actividades se está desarrollando en base al área donde va a corresponder, en este caso, la persona, ¿no? Ya lo vamos a ver con más a detalle justamente acerca de gobernanza, pero lo que no quiero que ustedes se olviden es justamente cuántas áreas importantes se ven en el modelo de cuidado integral. Van a ser cuatro: lo que es la prestación, a nivel de gestión, la gobernanza y también el financiamiento, ¿no? Y claro que cada una de ellas, ¿ok?, van a desarrollarse bajo el modelo de cuidado integral por curso de vida centrado en quién, en la persona, en la familia y la comunidad. ¿Ok? Bajo ese enfoque. Luego vamos a ir un poco disgregando estos componentes del modelo. Si nosotros vamos a hablar de la parte de prestaciones, donde justamente estaba relacionado a, directamente pues con lo que nosotros podemos ofrecer a la población en base a sus necesidades. De pronto vamos a brindarle una atención tanto intramural, una atención domiciliaria, una atención prehospitalaria, o la parte de promoción de estilos de vida, que también lo vamos a incluir dentro de los componentes de prestación.
Luego tenemos a nivel de gestión, todo lo que tenga que ver tanto con gestión territorial, gestión sanitaria, procesos administrativos o principalmente el gestión de conocimientos, ¿no? Luego la organización, ahí tenemos el famoso RIS, que es las redes integrales de salud. Vamos a encontrar también en la organización como tal, ¿no? Las rutas de cuidados integrales, la continuidad de la atención de los pacientes que son atendidos de pronto en un centro de salud y son referidos a un centro hospitalario de mayor complejidad. Esto es parte de la organización, ¿no? Y también como organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo, ¿no? Las acciones intersectoriales, cuando justamente, cuando yo digo cuando son acciones intersectoriales, cuando vamos a ver la coordinación, ¿ok? Como tal, de otras instituciones fuera del área de salud, ¿no? Por ejemplo, yo como jefe del establecimiento voy a coordinar con de pronto el director del colegio tal para realizar, ¿no? Una charla educativa sobre el adecuado cepillado de los dientes, ¿eh? Este tipo de coordinación que yo desarrolle desde mi área con otro sector como tal, se conoce como un trabajo intersectorial, ¿no? Y bueno, también influye también la participación comunitaria que ya estábamos viendo un poquito, que es donde justamente los actores sociales, los agentes comunitarios son capacitados por parte del personal de salud para que puedan, en este caso, ser un nexo importante para nosotros con la comunidad, para que puedan recibir una atención de forma más oportuna, ¿no? Ya que ellos se encuentran mucho más cercanos a la comunidad antes de que pueda llegar una asistencia hacia nosotros, ¿no? Luego tenemos ya la última que es el financiamiento, pues esto tiene que ver mucho con eh, el cumplimiento como tal de ciertos recursos, ¿no? O de ciertas asignaciones que el Estado puede proporcionar a la población. En el caso también de la cobertura, y podemos ver un poco el tema del SIS, es el aseguramiento, el presupuesto orientado a resultados o tal cual los incentivos que pueda percibir, ¿no? En este caso, la institución, ¿no? Entonces no se olviden, miren parte de esto. Muy bien. Ahora, pregunta que normalmente siempre viene, está más enfocado dónde se aborda o dónde se ve, en cuál de los cuatro componentes del modelo de cuidado integral por curso de vida, vamos a encontrar el análisis situacional de salud. No se olviden que es en el componente de prestación, ¿ya? Prestación. En prestación, ustedes hacen el análisis de situación de salud y van a poder de alguna manera hacer un diagnóstico temprano de lo que esté aconteciendo en la población, en la comunidad, para posteriormente ver qué es lo que nosotros vamos a abordar. ¿Ok? Esto es muy preguntado. En el tema de la CIS, siempre te preguntan de la CIS. Muy bien. Vamos con algunas preguntas, ¿ok? Para que ya vayamos un poquito entrando en el tema. Así que quiero interacción para todos los que ya se están conectando. Muy buenas noches. Ok, muy buenas noches con todos. Perfecto. Dice lo siguiente. Dentro del modelo de cuidado integral, ¿cuál es el eje central sobre el cual se organiza la prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención? Y luego dice, la enfermedad prevalente, la infraestructura del centro de salud, el cumplimiento de metas, la persona, la familia y la comunidad. ¿Cuál será el eje central? ¿Bajo qué contexto nosotros vamos a abordar el modelo? Que es lo que yo justamente les decía. ¿Cuál es el eje principal, ¿no? Donde va a estar girando todas las actividades, todas las propuestas de los determinantes sociales. ¿Dónde lo vamos a abordar? Ok, muy bien. Por ahí me están colocando dedito, muy bien, claro. Recuerden, el eje central del modelo de cuidado integral siempre es la persona, la familia y la comunidad. Bajo ese contexto, nosotros sí o sí vamos a trabajar. Ok, entonces aquí la clave sería dadito. Muy bien.
Muy bien, eso simplemente les he colocado como una preguntita para que estemos alertas, para que consideren, ¿no? Si es que les llegaran a preguntar acerca del eje central del MSI, ya ustedes ahí lo tienen, ¿no? Que es la persona, la familia y la comunidad. Vamos a recordar un poquito más de atención primaria en salud con la Conferencia Internacional de Alma-Ata, donde se define como tal los conceptos de atención primaria de salud, el APS, donde en 1978 se enfrentan los factores causales que condicionan la salud. ¿Cómo lo definen desde ese periodo? Que es una atención sanitaria esencial basada como tal en métodos, tecnologías prácticas, científicamente fundados, socialmente aceptables, ¿no? Es para todos los individuos y las familias de las comunidades. Hay plena participación a un costo que la comunidad y que el país puedan soportar y cada una de sus etapas del desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Ese es tal cual el concepto que nos plasmaron en la conferencia de Alma-Ata, de promoción y protección, ¿no? ¿Por qué lo digo de promoción y protección? Porque esto justamente está alineado, ¿ok? Está muy alineado con lo que nosotros trabajamos, ¿ok? Desde el primer nivel de atención, ¿no? Si bien es cierto, en promoción, ustedes hacen sus charlas, sus talleres, todas sus actividades, donde nosotros hacemos un fomento de crear concientización en la población. En la protección específica también están orientados, ¿ok? Porque seguimos en la prevención primaria, están orientados básicamente ¿a qué? A justamente reforzar un poco más la parte del cuidado del paciente con inmunización. Por ahí le hacemos, por ejemplo, ¿no? Una toma de presión arterial o de todas maneras una prueba de la glucosa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber es realmente si hay un riesgo inminente en el paciente a desarrollar algo. ¿Ok? Y entonces al final lo que nosotros buscamos es que con la atención primaria podamos intervenir, atender a toda la población independientemente de las características socioeconómicas, independientemente de las características que de alguna manera no cumplirían si es que no cuentan con este requisito esencial, que es justamente decir, ¿no? Ok, esta población es vulnerable, de pronto no cuenta con recursos y lo voy a excluir y no va a recibir atención. No. En la atención primaria de salud nos habla de que tenemos que trabajar con toda la comunidad, con toda la población y inclusive nosotros tendríamos que propiciar, ¿no? ¿Qué cosa? Este alcance a todos los individuos y familias de la comunidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, por otro lado? ¿Ok? Vamos a ver un poco más de los conceptos. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se me escucha. Ah, ok. Seguramente es un momento, habrá sido un tema de problema. Ok, ahora sí, dice Jonathan. Perfecto. Justamente les comentaba que cuando hablamos de la atención primaria de salud, ¿ok? Tiene bajo el contexto muy importante de lo que se abordó en la conferencia de Alma Ata en 1978. Tiene un enfoque principalmente de promoción de la salud, donde tengamos que brindar una atención a todos, independientemente del nivel socioeconómico, porque justamente en la atención primaria de salud nosotros disminuimos las brechas. Nuevamente, acuérdense de ese término que les digo, de las brechas, y las brechas están relacionadas mucho con las inequidades, ¿no? Y cuando hablamos de inequidades, pues estamos hablando de un problema que puede estar muy orientado de pronto a la parte geográfica o la parte cultural o la parte de la comunicación como tal, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es de que toda la población tenga un buen acceso al servicio de salud a bajo coste o de forma gratuita, ¿no? Dependiendo las circunstancias.
¿ok? Eso es importante. Ahora, es importante que yo también les comentaba a ustedes, ¿no? Que cuando vamos a ir abordando el APS hay que ser detallistas en cada tema que vamos a abordar ahí, porque es un tema que es muy preguntado siempre en los exámenes, ¿ok? Vamos con esta pregunta, ahora sí. Dice lo siguiente, usted es jefe de un establecimiento 1-1, principalmente para recordar categorización de establecimiento de salud. 1-1, ¿cuenta o no cuenta con médico? Uno que es un puesto de salud, ¿ok? En el 1-1 tendremos médico, no, muy bien, yo mira, no hay presencia de médico en un establecimiento 1-1, ¿ok? A partir del 1-2 para nosotros recién vamos a encontrar el médico, ¿no? Y dice, usted jefe del establecimiento y detecta un brote de dengue en su sector, ¿ok? ¿Qué función de la APS está ejerciendo al coordinar lo que yo les decía? Dato muy importante. Si yo hago acciones de coordinación con otro sector, independientemente del sector salud, esta actividad como tal, ¿cómo se conocía? ¿Ok? Será intersectorialidad, capacidad resolutiva, recuperación, referencia y contrarreferencia. ¿Cuál era justamente este evento de coordinar con otro sector, en este caso con el municipio, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos abordando? Claro, excelente. Eso es lo que yo les decía. Cuando ustedes vean la palabra coordinar y están viendo que el jefe del establecimiento o alguna figura representativa del establecimiento de salud va a coordinar para realizar una actividad preventiva, etcétera, con el municipio, puede ser con el director de la escuela, con el alcalde, etcétera, sí o sí tiene que ser intersectorialidad. ¿Ok? Y ojo, esta función pertenece como tal a la atención primaria en salud, a las APS. ¿Ok? Entonces aquí la clave sería avioncito. Muy bien, excelente. Segunda pregunta, dice. Vamos con el enfoque de interculturalidad, dice, en la atención primaria de salud. En el enfoque de interculturalidad, ¿qué es lo que implica? Imponer el tratamiento médico sobre las creencias, ignorar las costumbres si no tienen base científica, adecuar los servicios respetando y articulando, ¿ok? Mira lo que estamos viendo en cada pregunta, articulando como tal con los saberes ancestrales, atender solo en el idioma español. A ver, ¿qué ustedes marcarían en esta pregunta? Bajo el enfoque de interculturalidad. ¿Será imponer el tratamiento? ¿Será ignorar las costumbres o adecuar los servicios como tal? ¿Ok? Articulando con los saberes ancestrales. El enfoque ahora de los exámenes tiene esto, el enfoque intercultural. Así que mucho cuidado con eso porque a veces caen, no leen bien la pregunta y de pronto, ¿qué pasa? Marcamos mal, porque no leí, no sé a qué significa interculturalidad. Y ahora, la mayor parte de las preguntas que se están abarcando en el examen viene con este enfoque. ¿Ok? Así que para que lo tengan ahí, importante. Muy bien, entonces aquí la clave sería casita. Muy bien, excelente. Vamos con lo siguiente, que está enfocado ya un poco acerca de los indicadores básicos de salud. Estos indicadores son utilizados para nosotros para poder medir la situación de salud como tal de la población, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo que recordar? Por ahí algunos indicadores importantes, lo que es la expectativa de vida, ¿ok? Que durante los años hemos visto que esto ha aumentado. En relación a hombres y mujeres hay un valor bastante significativo porque según el reporte que estamos encontrando, tanto hombres y mujeres tienen aproximadamente casi, ¿no? La expectativa de vida en relación, pues, independientemente del sexo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. En relación a la mortalidad infantil para nosotros es un dato importante porque, ojo, cuando ustedes estén trabajando en el establecimiento de salud, y eso sí les voy diciendo,
tengan mucho cuidado con mortalidad infantil, con muerte materna, ¿ok? Son temas muy delicados que tenemos que prevenir. ¿Cuántos temas legales se han presentado solo por una mortalidad materna o una mortalidad infantil? Así que tengan mucho cuidado con sus protocolos cuando estén haciendo sus atenciones a este tipo de pacientes, ¿ok? Y bueno, en la mortalidad infantil estamos viendo que si bien es cierto con los años esto ha mejorado bastante, las medidas preventivas, ¿ok? Esto ha ayudado mucho, pero hay que tener en cuenta que a veces esto no es una estimación real, porque no tenemos la cantidad del 100% de la población atendida en ese periodo, pero es una estimación. Luego, la razón de mortalidad materna, ok, ahí le estamos verificando también, muy bien, que eso está significativamente reduciéndose. La desnutrición crónica menor en 5 años también se está reduciendo, pero ojo, esto no significa que ya se erradicó, no. Todavía sigue habiendo persistencia de la desnutrición crónica, sí, ok. Luego tenemos la anemia, que sigue siendo un indicador bastante alto en nuestro país en comparación de otros factores. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar de disminuir o mejorar este estadio? Hay que ir viendo, pues, básicamente cuáles son las acciones que va a tomar en consideración el Ministerio de Salud, ¿no? Y de esa manera podemos hacer. Dice, ¿puede aumentar si no hace un buen protocolo? Sí, claro que sí, Aldair. Y justamente, a ver, yo les hago esta pregunta porque ayer, si no me equivoco, ante la otra clase hablamos con No ustedes. estamos para robar a nadie. ¿Sí? Ok, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado Te han con sus dicho, audios, cuando uno quiere creo que salir, se les quiere no, no me escucha. importa el día, entonces no vengas a decirme nada. Yo te seguí tu palabra. Ah, Ok, vamos a silenciar. Ok, vamos entonces, dato importante en el caso de anemia. ¿Qué haríamos nosotros en primera instancia como tal para disminuir esta tasa o este porcentaje de anemia en nuestro país? ¿Ok? ¿Qué es lo que como tal estamos haciendo con las actividades que nos da el MINSA? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para disminuir casos de anemia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacemos nosotros? A ver, ¿qué es lo que hace el MINSA como tal para tratar de disminuir los casos de anemia? ¿Alguien, alguien? Acuña dijo la agricultura. Chicos, disculpen, es importante que ustedes consideren, excelente Jacobo, es lo que nos dice como tal nuestra norma técnica, ¿ok? Eso, la qué cosa era, era justamente la prevención, era justamente la suplementación preventiva, ¿ok? Porque nosotros vamos recordando, si hablamos de la suplementación preventiva, si teníamos, por ejemplo, niños pretérminos, o sea, con bajo peso al nacer, ya estábamos iniciando a los 30 días la suplementación con hierro porque teníamos mayor riesgo a que pueda presentar anemia. En el caso de los niños que son con peso adecuado, con peso normal, ya a partir de los 4 meses, ¿ok? Estamos, ¿qué cosa trabajando? A partir de los 4 meses estamos dándole a estos niños también la suplementación preventiva. Pero esto no significa que este niño tenga el diagnóstico de anemia, sino que esta suplementación lo que hace es evitar el riesgo de que pueda llegar a presentar anemia a futuro, ¿ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Dice, pero para la prevención, suplementación preventiva está dentro de la promoción, sí, claro que sí, ¿ok? Porque recuerden que para nosotros la suplementación preventiva, ¿qué significa? Ustedes le están dando suplemento de hierro a niños con anemia o sin anemia en la suplementación preventiva. Claro. Entonces, no, Daisy, no es con anemia. Suplementación preventiva es a niños que no tienen anemia, ¿ok? Que no tienen anemia. Otra cosa muy diferente es
si yo tengo que darle un tratamiento al paciente, ¿no? Ya no es para nosotros una suplementación preventiva, sino es tratamiento con hierro, porque ya este niño ya tiene anemia como tal. ¿Ven? Entonces, vamos a ver que también la dosificación en un niño con anemia y otro niño sin anemia es muy distinta, ¿ok? Y vamos viendo también opciones dependiendo, pues, el valor de la hemoglobina que esté arrojando, ¿no? Entonces, importante. Claro, tiene que ser preventiva porque estamos en niños sanos, todavía no tienen ningún indicador de anemia, pero le damos la suplementación preventiva para evitar que llegue a un periodo de la edad donde podría debutar este caso. ¿Ok? Así que muy bien, excelente. Entonces sí o sí tenemos que abarcar con la suplementación preventiva. ¿Ok? Vamos ahora con lo que es los determinantes sociales de la salud, como tal nos estaba dando bajo el concepto, ¿no? Que nosotros teníamos ya del modelo por curso de vida, el modelo integral por curso de vida, y nos dice que los determinantes sociales de la salud es lo que yo les decía, ¿no? Que son las circunstancias, dice. Prematuro, ¿a cuántos días se le da la suplementación? Dijo a los 30 días, Lisette, a los 30 días. A los 30 días se le inicia la suplementación preventiva, ¿ok? Pero que no tengan anemia, es preventiva, ¿ok? A los 30 días. Ok, muy bien. ¿Por qué? ¿A qué edad yo recién descubro si el niño tiene o no tiene anemia? En el caso de prematuros, le hacemos su primer tamizaje ¿a qué edad? A ver, ¿quién se acuerda? En prematuros. ¿A qué edad le hacemos su primer tamizaje de la prueba de hemoglobina? Importante, le pueden preguntar en el examen. ¿A qué edad? ¿Se acuerdan? Recuerden, no, no es al día, Jonathan. Sí, exacto, a los 30 días, Jacobo, perfecto. ¿Ok? Entonces, un niño prematuro se le hace su primer tamizaje a los 30 días y a la par se le da también la suplementación preventiva de hierro. ¿Ok? Pero si no fuera un niño, en este caso prematuro, si no es con un buen peso al nacer, nosotros le hacemos el tamizaje a los 6 meses, ¿ok? Miren lo que les digo, a los 6 meses, pero la suplementación preventiva es a los 4, ya a los 4 meses. Claro, en el caso de los bebés se le hace la toma de la hemoglobina en el talón, claro que sí, es así. Es en el taloncito justamente para poder determinar, ¿no? En este caso, cuánto es el valor de la hemoglobina. Sí, claro que sí, es en el taloncito. Así es. Muy bien, dice prematuro al mes, no prematuro, sí, exacto, así es, Aldair, para que lo recuerden. Si es un niño prematuro, nosotros le hacemos su primer tamizaje de hemoglobina a los 30 días y a eso también le sumamos la suplementación preventiva en prematuros. Y en el caso de que no son prematuros, son niños con peso adecuado, se les da suplementación preventiva a los 4 meses y el tamizaje de la hemoglobina a los 6 meses. ¿Ok? Eso sí, para que lo recuerden. Muy bien. Entonces, en los determinantes sociales de la salud, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Que básicamente no son las circunstancias. ¿En qué cosa? En que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, ¿no? Y a esto vamos a incluirlo el sistema de salud, que son el resultado de la distribución de qué, del dinero, del poder y los resultados. ¿Qué es lo que yo me tengo que acordar de esto? Miren, lo más importante de los determinantes sociales, y yo les voy mencionando esto, ustedes acuérdense de dos, que son los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. Estructurales, intermedios. Vamos a tener el enfoque.
de que en un determinante vamos a tener el enfoque general de la comunidad, enfocándose en políticas, en la parte, no sé, de actividades que puedan cursar a nivel general en beneficio de la comunidad. Y luego tenemos el otro, que vendría a ser para nosotros los intermedios, donde abarcamos y trabajamos actividades orientadas únicamente al individuo. ¿Ok? Entonces, para nosotros la parte estructural viene a ser de forma más general para toda la comunidad y en el caso de los intermedios, más enfocados en el propio individuo. ¿Ok? Nos vamos a ir revisando un poquito más de estos determinantes para que ya ustedes también puedan orientarse. ¿Ok? Principalmente tenemos una de los determinantes con el enfoque de las condiciones de vida, ¿ok? Y ustedes van a ver mucho lo que es el programa del desarrollo infantil del temprano, que es el famoso DIT, ¿no? Donde se trabajan actividades de fomento de las visitas domiciliarias, ¿no? En el caso de los recién nacidos o de niños menores de 1 año, ¿ok? Luego tenemos aquí, ok, que en la etapa de niños y niñas y adolescentes se ha logrado reducir la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años. Estos son simplemente datos para que ustedes se pongan en la situación. En la etapa de vida joven y adulto se cuenta con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego, en la etapa de vida adulto mayor, bueno, son protocolos que están enfocados en el cuidado del adulto mayor y vamos a ver que esto va a contribuir en parte a la transición epidemiológica y a las nuevas demandas de la población peruana. En la etapa de vida joven vamos a tener la participación con la ley del Consejo Nacional de la Juventud, que es el CONAJU, y que básicamente están orientados a actividades de promoción y desarrollo integral de la juventud. ¿Ok? Acá no se compliquen mucho. Allá vamos a ver los estructurales y indeterminados. Bueno, acá es intermedio, no es indeterminados. Ahí un poquito error de escritura. ¿Qué más tenemos aparte de las condiciones de vida? Otro es la lucha contra la inequidad. Acá yo les voy a poner un término muy importante. Cuando ustedes vean este término inequidad, para ti es equivalente a hablar de brechas. ¿Ok? Que es muy, muy tomado en el examen de alguna manera. Cuando ustedes vean inequidad, sí o sí es muy equivalente al tema de brechas. Entonces, ¿qué significa o qué es lo que propicia muchas veces lo que es el APS, la atención primaria de salud? Es disminuir la cantidad de inequidades, ¿no? Disminuir esta situación de inequidades para que la población pueda recibir una atención equitativa, pueda recibir la mejor atención posible en la comodidad de su vivienda, ¿ok? Y vamos a ver que justamente con disminuir las inequidades, estamos enfocándonos en también la disminución de brechas, ¿no? Por eso es que ustedes están yendo a hacer un servicio en esos lugares lejanos donde muchas veces no hay personal de salud, pero el que va a trabajar como serumista va a marcar la diferencia como tal de barrer estas inequidades. ¿Ok? Y en el tema de la lucha, ahí vamos a ver que bajo el contexto de género, salud, desarrollo, que es lo que más tiene en este caso como proceso para tratar de disminuir este tipo de situaciones, ¿no? Luego medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de intervención. Aquí vamos a contar con muchas fuentes de información como tal. Uno que es el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, que es el REUNIS, ¿ok? Donde básicamente vamos a trabajar lo que son encuestas, datos importantes de la población. Luego el portal del Instituto Nacional de Estadística e Información, que es el INEI, ¿no? Ahorita que se vienen ya en este caso las votaciones, por ahí vamos a ir encontrando información importante. Luego la encuesta demográfica y de salud familiar, el ENDEX. Y por último, la Escuela Nacional de Hogares, que sería el ENAHO, ¿no? Estas cuatro entidades como tal lo vamos a encontrar dentro eh,
de los determinantes sociales bajo las condiciones de alguna manera de poder realizar fuentes de información o la aplicación principalmente de encuestas, ¿no? Ahora, ¿cuáles estos dos abordajes que vamos a tener en relación a los determinantes sociales? Uno son estructurales y el otro son los intermedios, ¿ya? No son indeterminados, sino aquí el concepto es intermedios. Acá les voy a poner, es intermedios. Dato importante, lo que yo les decía, en los estructurales lo que nosotros tenemos el enfoque es en la comunidad, ¿ok? Que beneficien la comunidad. Y en los intermedios, nuestro enfoque es principalmente al individuo. Por eso es que, ¿dónde creen ustedes que vamos a trabajar mejor? ¿En la comunidad o en el individuo? Si yo quiero disminuir de pronto, vamos a decir así, si yo quiero mejorar la calidad de vida de la población, ¿dónde principalmente yo tengo que trabajar? ¿En los determinantes estructurales o intermedios? ¿Qué opinan ustedes? Donde realmente nosotros podamos trabajar. ¿Dónde ustedes consideran que podríamos realmente trabajar y ver resultados positivos? ¿Dónde creen? No necesariamente en los estructurales. ¿Ok? Si yo justamente les decía que nosotros queremos mejorar en conjunto la calidad de vida de la población, yo lo que tengo que trabajar es bajo qué cosa, bajo acciones que directamente influyan en el individuo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a trabajar dentro del abordaje de intermedios, uno que es el famoso estilo de vida. ¿Por qué el estilo de vida? Porque justamente con el estilo de vida, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Rápidamente nosotros vamos a darle educación a la población, ¿ok? Pero un enfoque individualista porque yo le voy a decir, haz mayor actividad física, come saludable y de esta manera va a influir directamente en cada individuo y va a haber modificaciones de la conducta que van a ser positivas. Pero a nivel estructural es un poco más complejo porque hablar de la comunidad de forma general tendrían que ser políticas que todos estén aceptando, que todos estén de acuerdo a que se pueda manejar, que se pueda estructurar y no haya mayor afectación. ¿Ok? Entonces, por ahí hay que tener un poco de cautela. Muy bien. Entonces, miren el concepto que ya les estoy dando para que diferencien estructurales con intermedios. Y bueno, algunos ejemplos, que eso sí, apréndanse por favor, en el caso de estructurales, vamos a tener el famoso programa Juntos, el programa FED dentro de la posición social y clase social. A nivel educativo tenemos el Plan Nacional de Acción de la Infancia y Adolescencia. Luego a nivel de género tenemos la ley como tal para erradicar la violencia contra las mujeres. A nivel estructural nuevamente tenemos la etnia. Con esto, cuidado con esto, con el enfoque intercultural. Si te llegaran a preguntar, ¿no? Como tal, y te ponen, en el caso de la implementación de políticas, con el manejo o con el enfoque intercultural, ¿dentro de qué abordaje de los determinantes sociales se encuentra? ¿Ok? Si ustedes ven que estamos hablando de forma más general que afecta a toda la población, sí o sí son estructurales, ¿ok? Así que por ahí tengan mucho cuidado. Y en la parte de ocupación, ahí estamos viendo lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Luego en los intermedios, yo ya les decía que son actividades más individuales, ¿no? Donde vamos a trabajar directamente con el individuo, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren lo que vamos a abordar. Van a ser actividades conductuales como la alimentación saludable, la educación vial, factores psicosociales, que es por ejemplo, la estrategia barrio seguro, ¿ok? Luego, las circunstancias materiales, como van a estar, por ejemplo, la discapacidad, de la seguridad alimentaria, los metales pesados,
el cambio climático o el impacto ambiental, ¿no? Que básicamente va a afectar al propio individuo, ¿ok? Entonces ahí estamos conociendo un poco más lo que serían los determinantes estructurales y intermedios. Y este mapa básicamente lo que habla es de la construcción, ¿no? De dónde, cuál es el eje como tal, el eje de las necesidades, el eje temático, bajo el enfoque sí o sí de la persona, familia y comunidad, es donde esto va a girar. ¿No? Vamos a abordar justamente actividades, ¿ok? Que afecten al individuo propiamente, o de pronto a la familia o a la comunidad, y justamente donde nosotros vamos a poder ver cuáles son esta cobertura en base a las necesidades propias por curso de vida es justamente en los paquetes de atención, ¿ok? El MINSA oferta paquetes básicos de atención por grupos etarios que todos deberían tener para poder tener un mejor acceso a los servicios de salud, ¿ok? Pero si de pronto nunca el paciente se acercó al establecimiento, nunca le hicieron ninguna apertura de historia clínica, es bastante complejo, ¿ok? Poder tener este acceso. Entonces, lo ideal es que el paciente pueda recibir, ¿ok? Lo más antes posible este tipo de atenciones, ¿no? Y bueno, vamos dentro de también del APS, estamos hablando de las, como tal, de las 11 funciones esenciales que también ya la habíamos comentado en algún momento, pero que quiero simplemente que vean el margen de forma general de qué es lo que nosotros vemos, ¿no? En los determinantes sociales, ¿ok? Igualmente, a nivel de gestión, esto va a depender mucho de la comunicación que se tenga a nivel local, que puede ser mi puesto de salud, al gobierno regional. Por ejemplo, me he ido a trabajar en Ayacucho y mi puesto de salud pertenece en este caso, a la Jereza de Ayacucho. Y asimismo, toda la información que necesite el Ministerio de Salud tiene que ser compartida, enviada para ejercer la rectoría en salud. Y si igualmente sucede, esa información va a llegar ya directamente a sectores un poco más amplios, ¿no? Muy bien. Antes de entrar en este tema del paquete integral prenatal, quiero que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Por qué hablamos mucho de los paquetes? Porque justamente es lo que nosotros vamos a ofertar como tal para el cumplimiento de las metas en el establecimiento de salud, ¿ok? Pero tampoco no significa que como yo solamente voy a cumplir documentación, checklist dentro de la historia clínica, me estoy olvidando de cosas muy esenciales, que es la coordinación, ¿ok? Con los demás colegas dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos asegurar una buena atención, en este caso, ya sea la gestante, que es lo que vamos a iniciar a ver, es importante que haya una buena coordinación con las demás especialidades para que el paciente pueda tener la continuidad de la atención como tal, ¿no? Por ejemplo, iniciando con el paquete de atención integral de la gestante, que es lo que buscamos, un embarazo saludable, prevenir complicaciones. Vamos a solicitarle por lo menos un mínimo de 6 controles, ¿ok? Vamos a ver exámenes de laboratorio, todo los que incluyan igualmente exámenes para descarte de enfermedades de transmisión sexual, la glucosa, el tipo de RH, grupo sanguíneo, la hemoglobina. Luego tenemos la suplementación que todas las gestantes deberían consumir en el primer trimestre, el ácido fólico y el sulfato ferroso más el ácido fólico que sería a partir de la semana 14, donde van a iniciar básicamente esta suplementación preventiva. Y ahora recordándome antes de avanzar, ¿cuánto era la dosificación de suplementación preventiva en gestantes? A ver si se acuerdan. Puede ser una pregunta. ¿Cuánto era la dosis de administración de suplementación de hierro en la gestante? ¿Cuánto le dábamos? Preventiva, suplementación preventiva.
60 y 400, muy bien, Juan. Así es, ¿ok? No se olviden ese dato. Si fuera un dato ya con anemia y todo eso, sería simplemente la multiplicación, ¿no? Vamos a hacer el doble de la administración. Acá sería solo una tableta, ¿no? Salud bucal, mínimo 2 evaluaciones odontológicas. Salud mental, el tamizaje de violencia familiar y depresión. Inmunización, la vacuna del ADT y también la influenza. Y la psicoprofilaxis y estimulación prenatal serían las sesiones que va a recibir como tal, en este caso, la gestante, ¿no? Para que pueda llegar a prepararse para el parto. Dato importante y no se olviden, mínimo 6 controles, ¿ok? ¿Qué más? Sus exámenes de laboratorio que sí o sí, por favor, que incluyan el valor de la hemoglobina, que te incluyan los exámenes de infección de transmisión sexual, porque son parte de los indicadores que nos piden el paquete de atención integral de la gestante. ¿Ok? Así que ahí lo tenemos, no nos vayamos a olvidar. Vamos ahora con el paquete integral niño de 0 a 11 años. Aquí vamos a ver que esto se divide principalmente en el control de CRED, que es crecimiento y desarrollo. Entonces, dentro del paquete vamos a propiciar hacerle su primer CRED en la evaluación de peso talla, desarrollo psicomotor, la vacunación, ¿no? Que es mucho más práctico recordarse del paquete de niño, ¿no? Que es su CRED, que es su vacunación, ¿ok? La suplementación ya la hemos visto, que es la suplementación preventiva. En el caso de tamizajes, vamos a hacer igualmente la evaluación de la hemoglobina a los 6 meses, ¿ok? Descarte de parásitos, evaluación de agudeza visual. Y en salud bucal vamos a ir aplicando, ¿ok? Lo que son los barniz y los sellantes, ¿ok? Dato importantísimo, por favor. Luego tenemos el paquete integral adolescente, ¿ok? Que es de los 12, ¿ok? Tenemos aquí de 12 a 17 años. Aquí vamos a ver que está enfocado en el desarrollo físico, emocional y la prevención de conductas de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Dato importante, por favor, en el adolescente, que vino pregunta 2025-2. Dentro del paquete sí o sí tiene que haber algo que me ayude a valorar la parte física, algo que me ayude a valorar la parte emocional y otro, la parte preventiva de conductas de riesgo. Para ello, nosotros vamos a utilizar la evaluación integral, por ejemplo, de desarrollo sexual, que es en base al diagnóstico, la evaluación o estadios de Tanner, ¿ok? Para ver la madurez sexual, ¿ok? Luego la medición del índice de masa corporal, porque yo quiero saber si este adolescente está con un riesgo a sobrepeso, obesidad. En la salud mental vamos a ir directamente al tamizaje de consumo de alcohol, tabaco, drogas, depresión y violencia. Salud sexual y reproductiva, no se olviden, igualmente aquí aplicamos, intervenimos en la consejería de enfermedades de transmisión sexual. La vacunación tiene que ser el BPH, ¿no? Si es que no lo tuvo, de pronto no se aplicó con anterioridad, tenemos la extensión de que sí o sí tiene que colocarse su vacuna, ¿no? Para prevenirla, no tanto el niño y la niña. Y en el caso de salud bucal le vamos a dar instrucciones importantes, ¿no? Y también la parte de la profilaxis. Muy bien. En el paquete integral joven vamos a incluir salud reproductiva y prevención de enfermedades crónicas. Por ejemplo, la evaluación nutricional, el IMC y la medición del perímetro abdominal. En de salud mental, detección de depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Salud reproductiva, acá estamos viendo la consejería igualmente y el tamizaje de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Las ITS, métodos anticonceptivos. Recuerden que a partir de los 18 ya estamos dando este tipo de atención dentro del paquete integral del joven. Luego en la prevención de cáncer, el PAP en el caso de mujeres. Y por otro lado también el examen clínico de mamas, luego la vacunación, que pues aquí podríamos complementar con la SR y también la hepatitis B, dependiendo también si hay algún tipo de antecedente. En el caso del paquete integral adulto de los 30 a los 59 años, sí o sí aquí ya no nos vamos a enfocar mucho en cosas puntuales, acá es más la detención temprana de enfermedades,
porque ya es una edad donde empieza a presentarse el inicio muchas veces de las enfermedades. Entonces vamos directamente a la raíz, tamizaje metabólico como glucosa, colesterol, triglicéridos, ¿ok? Luego tenemos también el riesgo cardiovascular, ¿no? Que está enfocado en qué, en donde vamos a hacerle la medición como tal de los valores para determinar si este paciente podría ser candidato para presión arterial o diabetes. Hacerle también la prevención mediante el tamizaje del cáncer, tanto para colon y próstata. En la salud mental, un tamizaje de violencia de pareja. Y salud bucal, por ahí el odontograma, le vamos a hacer la profilaxis anual para poder tener un mejor control, en este caso en el adulto, ¿no? Y acá, dato importante, porque esto sí preguntan, ¿ok? En el adulto, miren, lo que más preguntan de los paquetes son niño, gestante, adolescente y adulto mayor. Son lo que más te preguntan. En el caso del adulto mayor, te van a hablar mucho del BACAN, ¿ok? Que es una valoración clínica del adulto. La evaluación de funciones cognitivas, ¿ok? El detección de síndromes geriátricos como el tema del riesgo de las caídas, la polifarmacia, ¿ok? En el tema también de la retención urinaria, en la vacunación sí o sí el neumococo y la influenza, y en la prevención del cáncer, pues vamos a estar dándole la continuidad como tal de exámenes, dependiendo lo que esté aconteciendo en el paciente. Igualmente aquí yo les he armado un esquema un poco más amplio para que lo puedan tener a su repaso sin ningún problema, ya a detalle por etapa de vida y lo que podemos abarcar en este caso por edades. Muy bien. Antes de empezar esta pregunta, vamos leyendo la preguntita para iniciar, mientras que un ratito me permiten, voy a conectar la laptop. Y vamos con la primera pregunta. A ver, vayamos respondiendo a ver todos ustedes qué me dicen de la primera pregunta. Me dan un ratito. Ok. Entonces, ¿qué tenemos en la primera pregunta? Dice, según la norma técnica de salud, ¿cuál es el número mínimo de controles prenatales que debe recibir? ¿Ok? Pregunta importante, que tiene que recibir una gestante para considerar una atención adecuada. ¿Qué es lo que estábamos hablando nosotros? ¿Cuánto es la cantidad mínima? Ujú. Excelente, a los que están atentos. Era un mínimo de 6 controles. ¿Ok? Esto para que no se olviden, porque por ahí me han estado diciendo 4. Mucho cuidado. Ya la cantidad mínima de controles prenatales tiene que ser muy bien. Así es, besito, tiene que ser 6 controles, lo acabamos de ver. Ojo, cuando estamos haciendo ese tipo de preguntas, estamos hablando de paquete mínimo. Y me dirán, ok, yo soy de otra carrera, no creo que me pregunten esto. Ojo, paquetes, todo lo que son paquetes integrales les viene a todas las carreras independientemente de la que pertenezcan. Todo lo que es paquete integral les viene a todos. Ustedes revisen sus contenidos temáticos, les viene a todos paquete integral. ¿Ok? Así que tenemos que saber, porque esto al final incluye la participación de todos los profesionales. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el paquete del niño, vamos con niño, ¿a qué edad se debe realizar el primer tamizaje de hemoglobina para la detección de anemia en un lactante nacido a término y con buen peso? Uy, justamente ya lo hablamos, ¿no? Facilísimo. ¿Qué marcarían ustedes ahí? ¿A qué edad? En un niño que es a término, o sea que no es prematuro, a buen peso, y te dice 6 meses, 9 meses, 4 meses y 12 meses. Ah, miren que han estado muy atentos y muy alertas, ¿verdad? Entonces aquí estamos directamente que en 6 meses, ¿no? A esa edad se inicia el primer tamizaje de hemoglobina. Muy bien. Siguiente.
Durante la atención integral del adolescente, vamos con paquete integral del adolescente, ¿qué escala se utilizará para evaluar la madurez o la maduración sexual y el desarrollo de caracteres secundarios? Justamente lo mencionamos. ¿Cuál era la escala que nos ayuda a valorar lo que es la maduración sexual en el adolescente? ¿Era Katz, era Tanner, Glasgow, Virginia Apgar? ¿Cuál era? Muy bien, es Tanner, ¿no? Recuerden que Glasgow no tiene nada que ver aquí, porque eso vamos a evaluar lo que es en caso de pacientes que tienen TEC, en el caso de Apgar en el recién nacido, el índice de CATS igualmente para lo que es otro tipo de valoración, así que no tiene nada que ver. Acá el único para la madurez sexual, sí o sí, es la escala de Tanner, ¿ok? En el adolescente. Estos son claves, por eso le he colocado como pregunta para que ustedes no se olviden. Es lo más importante que ustedes tienen que aprenderse. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice, una mujer de 55 años acude al establecimiento de salud. Según el paquete de atención integral del adulto, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar una mamografía de tamizaje? A ver, ¿qué marcarían ustedes? Justamente ayer lo hablamos. Ayer hablamos de esto. Miren que estaba diciendo, tiene 55 años, ¿ok? Y está dentro del paquete, ¿ok? ¿Cada cuánto tiempo estábamos diciendo? Muy bien, yo creo que eso lo tienen clarísimo. Claro, es cada 2 años. Porque aquí me está diciendo como parte preventiva. No me está hablando con un adulto, ¿no? Que de pronto ha tenido un antecedente o ha tenido un indicio de que algo esté sucediendo para que sea anual. Y era bi o normal. O sea, en este caso era unilateral o bilateral. A ver, qué es lo que habíamos hablado muy bien, es bilateral, ¿no? Y era cada 2 años. ¿Ok? Así que no se vayan a olvidar. Miren que esto lo hablamos ayer justamente. Excelente. Listo. Vamos con la siguiente. Tenemos en la valoración clínica del adulto mayor, el BACAN, ¿cuál es el instrumento utilizado para detectar precozmente el deterioro cognitivo? Así vamos con calma. ¿Ya? El que sabe vamos pensando y si no, vamos a ir colocando ahorita para que ustedes sepan qué es lo que mide cada uno de estos test que tenemos aquí. Pero a ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuál es el documento, en este caso el instrumento, donde nos permite utilizar para evaluar el deterioro cognitivo? A ver, por ahí me están colocando B, que es el resto. B dice en el cuestionario de Pfeiffer, ya, ok, ok. En el caso del test de Yesabach, recuerden que evaluamos lo que era el tema de la depresión, ¿no? El tema de la depresión, ok, muy bien. La escala de Norton no tiene nada que ver aquí. Ya ustedes los que ven el tema hospitalaria, en el caso de la escala de Norton, nosotros vamos a valorar lo que es en este caso todo lo que tenga que ver con condiciones como tal del paciente, ok, así que no tiene nada que ver aquí porque esto más está enfocado a pacientes que tienen UPP. Sí, así es, yo mira, UPP, lesiones por presión en el paciente. Así que no tiene nada que ver aquí el tema de la escala de Norton. Que no me diga el test de Tinetti. Mira que tampoco esto no tiene tampoco mucha relevancia aquí para nosotros. Pero en el caso de Tinetti, que evaluamos la marcha, ¿no? Por eso es que eso lo podríamos utilizar si el paciente era también, tenía la continuidad, ¿no? Del equilibrio, de la marcha, así es. Pero en el caso del cuestionario de Pfeiffer como tal, esto sí nos va a ayudar a valorar qué cosa, el deterioro cognitivo, ¿ya? Así que no se olviden, el YESABA es depresión, la escala de Norton es el UPP, Tinetti la marcha, y el cuestionario de Pfeiffer es específicamente para el deterioro cognitivo. Muy bien, besito para los que se estaban recordando. Muy bien. Entonces, importantes justamente de lo que estamos abarcando el día de hoy es que quiero que ustedes sí o sí se recuerden mucho lo que es acerca de los paquetes.
¿ok? Entonces, ahorita les voy a compartir los que nos quedó pendiente el día de ayer, ¿ok? Vamos a un ratito cerrar esto. Les voy a aperturar el material del día de ayer que nos faltó un pedacito terminarlo, ¿ok? Vamos a ver que lo tenemos por aquí. Que justamente eso ya lo vamos a abordar con mucha calma, ¿ok? Lo vamos a abordar con mucha calma, si bien es cierto, en otra sesión, porque lo vamos a ver igualmente aquí en cuidado integral nuevamente, pero ya con más a detalle. Pero igual quiero que por favor ustedes no se olviden que nosotros dentro del abordaje que ustedes tienen que tener es que tienen que hacerse de la mentalidad de que ustedes ya están trabajando en un establecimiento de salud, ¿ok? Están trabajando en un establecimiento de salud y bajo ese contexto ustedes tienen que resolver las preguntas, ¿ok? En el caso del MINSA, está siendo muy explícito en eso. Te está colocando, tú como serumista ya estás laborando en un establecimiento de salud, cómo intervienes, cómo trabajas con los pacientes y a veces, muchas veces ahí fallamos. ¿Ok? ¿Por qué fallamos? Porque de pronto nosotros no estamos pendientes, ¿ok? De qué tipo de atención le vamos a realizar como tal al paciente, ¿no? Con el mayor riesgo, ¿ok? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta también ese tipo de medidas importantes, ¿ok? Ahorita les voy a complementar únicamente, a ver, lo voy a poner aquí, ¿dónde estaba? Aquí lo tenemos, ok, acá les voy a proyectar. Miren que eso también lo vamos a trabajar a detalle y de forma más resumida ya en otras clases que vamos a abordarlo dentro de cuidado integral para que ustedes hagan como un recordaris, así que no se preocupen. Acá les voy a poner simplemente de forma más ampliada, ¿ok? Vamos a proyectarlo entonces aquí. Muy bien. Entonces, aquí lo que estamos abarcando básicamente ya es la norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el virus del VIH, o sea, los pacientes que tienen como tal el diagnóstico. A esto que le vamos a tener como indicativo que ya en la actualidad nosotros contamos con retrovirales, que es el programa de Targa, y básicamente los pacientes diagnosticados tienen que iniciar el pronto tratamiento inmediato. ¿Para qué? Para que podamos paliar mucho de la sintomatología, para que no avance como tal la carga viral de estos pacientes y puedan tener pues una mejor calidad de vida, ¿no? Algunos conceptos importantes que vamos a recordar aquí, por ahí va a ser pues la infección aguda por el VIH, ¿ok? Normalmente aquí ya estamos representando que es una persona que tiene una alta carga viral, tiene anticuerpos, ¿ok? Y normalmente ya los pacientes pues que tienen la infección aguda ya están presentando algún cuadro de síntomas. En la infección confirmada por el VIH, recordemos que nosotros hacemos dos tipos de pruebas. Normalmente la primera prueba que le hacemos es la de ELISA, ¿no? Que es la más rápida, pero sí o sí tenemos que hacer la prueba confirmatoria, ¿no? De Western Blot, que es lo más importante, y de esta manera poder hacer también la confirmación diagnóstica. Cuando hablamos nosotros de el caso fuente, que esto también fue preguntado como tal no me acuerdo si fue en el 2024 2 o 2025 uno, cuando hablamos del caso fuente, que es un paciente que tiene la infección, ¿ok? Y del que procede algún fluido al que está expuesto el personal de salud. O sea, prácticamente es el caso el que va a ser como una persona que va a tener ¿cómo les podría decir? Que es una persona que de alguna manera va a tener contacto con otra y va a generar mayor exposición al contagio, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos el esquema de primera línea, que ya lo vamos a ir revisando un poco, que es dentro del tratamiento del antirretroviral. El esquema de rescate, que esto es un tratamiento que normalmente se le da a los pacientes que ya han fracasado con el esquema de primera línea y se le puede llegar a abordar con otro tipo de medicamentos, pero que tengan aprobados lo que es parte del comité de expertos, porque son medicamentos más fuertes que pueden reprimir más al sistema inmunológico y es de gran importancia que sí o sí nosotros lo tengamos en cuenta.
¿ok? De aquí que vamos a rescatar, por ejemplo, lo que es equivalente a las pruebas que ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Y por otro lado, lo que voy a ponerles aquí, dato importante, ¿ok? Es que en el tema del programa de Targa, que es justamente lo que estamos viendo aquí, va a ser la combinación de tres o más medicamentos antirretrovirales que van a permitir, ¿qué cosa? La disminución de la carga viral en sangre hasta niveles indetectables, ¿ok? Que es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el acompañamiento del tratamiento de targa, sí o sí el paciente tiene que tener una buena alimentación, un buen soporte, porque de esa manera podemos asegurar que el paciente pues, pueda tener una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? De la parte diagnóstica, ahí estamos viendo un poquito de forma general, ¿no? Qué tipo de pruebas se le puede realizar al paciente. Y tener en cuenta que nosotros tenemos cuatro estadios, ¿ok? En base a los síntomas que tengan los pacientes con VIH. Si son asintomáticos, van a ser de estado clínico uno, síntomas leves, estadio 2, así graves 3 y avanzados 4. Y si yo quiero ser más explícito, pues ahí ya les he colocado un cuadro donde ustedes van a poder ver cuál es el grupo de sintomatologías que experimenta el paciente dependiendo del grado, ¿no? Si es una linfadenopatía, ya es más complejo, igualmente en el uno. Si es en el estadio clínico 2, ahí estamos viendo, miren, el herpes, erupciones, onicomatosis, úlceras orales, el herpes propiamente, que está muy relacionado al sistema inmunológico. Entonces, si hay una depresión de todo ese nivel, vamos a estar expuestos ante cualquier cosa, ¿no? Igualmente esto sucede para el estadio 3, el estadio 4, ¿no? Donde el paciente pues va a presentar múltiples complicaciones diagnósticas y de esta manera nosotros vamos a poder hacer una mejor valoración, ¿ok? Ahora, dato importante. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que participa en la atención de pacientes con infección por VIH? Es todo un equipo, ¿ok? Vamos a ver aquí que va a participar el médico especialista, el licenciado de enfermería, de obstetricia, un psicólogo, el asistente social, el químico, el tecnólogo, dependiendo la necesidad que tenga ese paciente y todos tenemos que estar prestos, sí o sí, a participar, ¿no? De pronto del tratamiento, porque vamos a sugerirle que el paciente tiene que estar tomándole de forma consecuente y de esa manera poder visualizar, ¿no? La respuesta. Ya hemos visto también en el caso de los pacientes que tienen la asociación no solamente del diagnóstico del VIH, sino que también tienen VIH y en conjunto la TBC, ¿ok? Que ya el tratamiento que ellos van a tener es un poco más complejo, ¿ok? Pero de todas maneras lo que está en rojito y les he colocado aquí, ¿ok? Es el tratamiento que reciben los pacientes que también tienen la continuidad de tener el VIH y también la tuberculosis, ¿no? Que es más complejo. Ahora, del seguimiento como tal, esto vamos a ver que si el paciente no cumple criterios para el inicio del TARGA, deberá ser evaluado por el equipo multidisciplinario, médico, enfermero y psicólogo, a los 3 meses de la consulta inicial y posteriormente una evaluación periódica cada 6 meses, ¿ok? Vamos a ver que sí o sí el médico va a liderar como tal el equipo, ¿ok? Para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Porque claro, si es un tratamiento farmacológico, va a tener mucha influencia en lo que el paciente tenga como respuesta, ¿ok? Dentro de las disposiciones específicas de prevención, por ahí las consejerías, el uso de condón, ¿no? Y del manejo de infecciones, pues por ahí explicarle básicamente qué es lo que puede observar, qué es lo que puede haber ante ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en el caso de la vacunación, vamos a ver que en la actualidad, ¿no? Hay algunas situaciones donde vamos a ver que los pacientes no pueden inmunizarse por el riesgo a que pueda llegar a abarcar, en este caso, abarcar, ya que son pacientes que tienen un sistema inmunológico muy deficiente y al colocar una vacuna a veces puede llegar a afectar, ¿no?
Entonces, normalmente en los pacientes que encontramos recuento del linfocito CD4 menos de 200 células por microlitros, ¿esto qué significa? Que el paciente tiene un alto riesgo a desarrollarla, ¿no? Por ahí es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Que esto tenemos que prevenir, que esto no debe suceder y lo ideal es que el paciente pues no tenga ningún proceso de la enfermedad. De la recuperación, aquí vamos a iniciar targa en las personas que cumplan los requisitos, ¿ok? Como ya estamos viendo aquí. Y por otro lado, vamos a complementar con la evaluación del equipo, recuento de laboratorio, carga viral, pruebas de laboratorio, detección si es que pueda encontrar algo indistintivo. Y por ahí también, si son pacientes que tienen un indicativo a tener también TBC, sí o sí, las pruebas de rayos y las vaciloscopías. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, del esquema de primera línea que se le va a brindar a los pacientes, principalmente está enfocado en dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, que es el tenofovir y la entricitabina, que son medicamentos que le vamos a brindar de primera línea. Y a esto le vamos a sumar un inhibidor de la integrasa, que sería el dolutegravir. Mira, que esto ya lo vamos a ver con más calma en otra sesión, pero ya les voy mencionando. Vamos a ver que de todas maneras lo que va a mejorar significativamente, ¿qué cosa? Si el paciente toma el tratamiento al pie de la letra, ¿ok? Y estamos avanzando, pues evidentemente, y el paciente no llega a abandonar el tratamiento como tal, eso se conoce como una buena adherencia. Pero si el paciente ya no viene, ya no quiere tomar las pastillas, simplemente ya se aburrió, ya no quiere saber nada, pues evidentemente ahí empezamos a ver que si no hay adherencia, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien. Algunas preguntas que vamos a tener aquí. Dice, según la norma técnica del MINSA, la estrategia del tratamiento, ¿ok? Tratar a todos, implica que la terapia antirretroviral debe iniciarse solo en pacientes con un recuento de CD4 inferior, en todas las personas diagnosticadas con VIH, después de 6 meses de haber recibido el diagnóstico, o solo en aquellos pacientes que presenten una enfermedad avanzada. Lo vimos hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el principal criterio que tenemos que evaluar? A ver quién me dice el resto. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Por ahí me dicen la A. Ok, por ahí me dicen la. Tengan mucho cuidado con eso. Lo ideal es que el programa de la terapia de antirretroviral va a enfocarse a todos los pacientes que son diagnosticadas con VIH. ¿Ok? Sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo sé que este paciente puede estar iniciando la etapa inicial y en el valor de laboratorio le sale mayor a este valor, no le voy a dar, no. Tiene que ser a quién. ¿Mm? ¿Qué me pueden decir? Juan dice, el recuento de CD4 tiene que ser superior, no inferior. Ok, por acá están cambiando. Es que miren lo que dice acá. Solo en pacientes con un recuento de CD4 inferior, eso tienen que tener en cuenta en la pregunta. En realidad, todos los pacientes que ya van a iniciar una terapia antirretroviral, ¿ok? Sí o sí, pues si ya inició el tratamiento antirretroviral es porque ya son diagnosticados con VIH, ¿no? Y independientemente del resultado de los linfocitos, lo ideal para mí es que ya reciba el tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Porque puede ser que este paciente esté iniciando en la etapa de la enfermedad y no presenta nada. Y por eso es que simplemente no se le da nada. Entonces ahí sí es, qué cosa que en todas las personas diagnosticadas con VIH, sin importar su recuento, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Segundo, dice, ¿cuáles de los siguientes es el objetivo principal de la terapia antirretroviral para una persona con VIH? Prevenir, reducir la carga, curar la infección o disminuir los efectos. ¿Cuál es clave aquí para identificar? ¿Qué es lo que queremos? Claro, muy bien. Ahí me están diciendo todos que es reducir la carga viral. Claro que sí. Eso es lo que nosotros buscamos. Porque si bien es cierto, no significa que el paciente se va a sanar, y ya se va a olvidar, se mejora como un tratamiento de 7 días. No, esto es para toda su vida.
Y lo que nosotros buscamos es que la enfermedad no avance, se llegue a frenar y de esta manera poder ayudar al paciente, ¿no? Entonces aquí sería besito, muy bien, excelente. Siguiente dice, ¿cuál es la consecuencia más grave de la falta de adherencia a la terapia? Eso lo vimos. ¿Será la pérdida de peso, el aumento en el recuento, la hospitalización o que el virus desarrolle resistencia a los fármacos, ¿no? ¿Qué pasa siempre lo que sucede en pacientes que hacen abandono? ¿Qué es lo que siempre va a pasar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué marcarían aquí? ¿Mm? ¿Qué harían? ¿Qué harían aquí? En los pacientes que lamentablemente resistencia, claro que sí, ¿no? Entonces eso se complica porque si el paciente no está teniendo una buena adherencia, esto va a perjudicar en el tratamiento. ¿Y qué va a pasar? Que lamentablemente pues los pacientes tengan que ampliar el tratamiento, tengan que reforzar con más dosis y ahí sí se complica totalmente. Entonces aquí sería para nosotros dadito, ¿no? ¿Ok? Ok, dice aquí, según el MINSA, el esquema del tratamiento de primera línea preferido en adultos incluye dos ITIAN y un ISTE, lo que vimos hace un momento. ¿Qué fármaco pertenece a la clase de los inhibidores de la integrasa INSTI? Había uno solo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este medicamento que era dentro de los inhibidores de la integrasa? Ok, ¿cuál será? La amibudina, dolutegravir, el favirenzo, el tenofovir. ¿Cuál era? ¿Qué marcarían ahí? Seguros, jalados, dice. Ojo, en esta pregunta yo justamente les decía, el primer medicamento de base era la mibudina, que eran los ITIANS, ¿no? Y teníamos el tenofovir. Y el único era el dolutegravir, ¿ya? Para clave, para que ustedes no se olviden, ¿ya? Que son tres medicamentos que normalmente lo consideramos dentro del tratamiento. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esto ya no se preocupen, no se me angustien si no se están acordando que yo estoy preparando una sesión especial que está también dentro del programa como tal, solo de pacientes con VIH. Ya lo voy a hacer mucho más resumido, así que no se preocupen. Dice, de acuerdo con el MINSA, ¿qué protocolo se sigue para confirmar el diagnóstico de VIH tras una prueba rápida de tamizaje positiva? Ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es la famosa? Tenemos acá, se inicia inmediatamente el tratamiento antirretroviral, ¿ok? Se realiza la prueba confirmatoria como el ELISA o la prueba molecular. Se requiere una segunda prueba de tamizaje de la misma marca o se espera 6 meses para repetir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, el confirmatorio, ¿no? Porque si no, no estamos seguros si realmente el paciente lo tiene o no lo tiene. Entonces aquí sería esto, ¿no? Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Tenemos la siguiente. En el contexto de la norma técnica, ¿qué significa el término profilaxis post-exposición? Lo vimos en una sesión, ¿no? ¿Será un tratamiento de larga duración? El uso de antirretrovirales, el tratamiento para personas con VIH para prevenir enfermedades oportunistas o un tratamiento para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. ¿Para qué utilizamos la profilaxis post-exposición? Claro, muy bien. Por ahí me están diciendo besito, claro. El uso de antirretrovirales en situaciones de emergencia, ¿no? La persona probablemente se pinchó con un paciente, estaba atendiéndolo, se pinchó, no lo midió. ¿Y qué era lo primero que hacían antes de iniciar, en este caso, el uso de antirretrovirales? Primero el lavado de la herida, de ahí teníamos que hacer el reporte inmediato, ¿no? Teníamos que informar inmediatamente y posteriormente ya iniciaba el tratamiento, bueno, la prueba, que viene la prueba, y iniciar posteriormente el tratamiento de antirretrovirales, ¿ok? Ese es en el caso de la postexposición. Ok, entonces básicamente eso es lo que quería abarcar con ustedes el día de hoy, ¿ok?
Es un poco amplio este tema de hablar de TB, hablar de los pacientes que tienen el VIH, pero que ya dentro del cuidado integral, que ya estamos entrando dentro de esta área, ahí específicamente nos están diciendo que lo vamos a considerar como tema y les voy a hacer otras propuestas importantes que podrían venir en el examen, ¿ok? De forma un poco más resumida. Entonces, ya para que tengan un margen general más o menos de lo que vamos a trabajar en este contenido temático. ¿Ok? Entonces, pues el día de mañana vamos a tener nuestra otra sesión. ¿Ok? Vamos a tener la continuidad como tal el día de mañana. El día sábado también tenemos nuestra sesión, así que por eso es que les digo, tenemos que estar activos. El día de mañana nuevamente nos conectamos a la misma hora porque tenemos sesión como tal que vamos a hacer la continuidad de la clase de hoy día alineados al contenido temático y ya pues ya nos estaríamos viendo. ¿Ok? Para todos los que se han conectado un poco tarde el día de hoy, sí o sí, por favor, tengan mucho cuidado de tratar de entrar al menos dentro de los 5 o 10 minutitos para no perderse mucho la clase. ¿Ok? Porque de esa manera nosotros vamos a evitar, ¿ok? Vamos a evitar que el paciente, bueno, que en este caso ustedes se vayan a afectar con los temas, porque ahí no me perdí, ya no sé lo que estaban hablando, porque ahí me conecté muy tarde, entonces tratemos en lo posible de estar en ese estado, ¿ok? Muy bien, entonces yo creo que con eso ya vamos a cerrar la sesión del día de hoy. El día de mañana nuevamente nos vamos a encontrar conmigo para la continuación del manejo, en este caso, de los contenidos temáticos que nos corresponde para el día de mañana, que ya lo voy a presentar como tal. Y pues nada, yo creo que con eso ya estamos viendo sí o sí. Ok, Bray me está preguntando algo, Mariela. Dice una consulta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre el índice édico? Ah, esto básicamente vamos a ver en base uno. Uno es, vamos a decirlo así, cuando hablamos del índice aédico, estamos hablando de forma general el porcentaje de casas positivas. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 10 viviendas, ¿ok? Tengo 10 viviendas en la comunidad y de las 10 viviendas encuentro, por ejemplo, en mi búsqueda, voy a encontrar, independientemente de la cantidad de recipientes, ojo, independientemente de la cantidad de recipientes, yo voy a encontrar de pronto 5 viviendas que tienen larvas. No me importa la cantidad de recipientes, pero solamente el hecho de haber encontrado larvas en depósitos, etcétera, para mí son casas positivas. Entonces, en el índice aédico tú valoras el porcentaje de casas positivas que vas a encontrar, en este caso, la presencia de larvas que te dan la enfermedad del dengue. Pero en el índice de Bretau, recuerden que era más relacionado a qué cosa, a la cantidad de recipientes que vamos a encontrar y que normalmente lo medíamos, en este caso, ¿con qué? Con una estimación de qué, normalmente con un valor aproximadamente de lo que teníamos en porcentaje, ¿no? Cuando era mayor al 2% o dependiendo de la cantidad de casas que no medíamos, ¿ok? Entonces, la diferencia ahí está. Índice édico, casas positivas, ¿ok? Y el índice de Bretau, que te medía el porcentaje de recipientes donde ustedes se encuentran, en este caso, larvas, ¿ya? Esa es la diferencia principalmente, para no confundir. Puede parecerse similar, ¿ok? Pero tengan mucho cuidado en eso. Si por ahí les dice, queremos determinar la cantidad de recipientes, o en este caso, la presencia de larvas, en las viviendas en relación a la cantidad de recipientes encontrados, etcétera, ahí ustedes marcan índice de Bretau. Pero si solamente quieren identificar la cantidad de casas positivas donde se encontró, en este caso, la presencia de la Aedes como tal, ustedes marcan el índice aédico y ya está, no se complique. ¿Ok? Muy bien, entonces ya lo vamos a trabajar a detalle. Igualmente este tema es importante, ya lo vamos a ir trabajando un poco más, que ya lo hemos tenido, sí, pero por ahí lo vamos a trabajar porque igual están alineados como diagnóstico, entonces sí lo vamos a trabajar nuevamente. Bueno.
Yo creo que con eso cerramos. El día de mañana nos estamos encontrando nuevamente conmigo. Se conectan, por favor, en lo posible dentro de los minutos para no perder o no dar un inicio muy tarde. Y bueno, con eso estamos cerrando hoy día y ya nos vemos el día de mañana. Que todos ustedes tengan muy buenas noches. Nos vemos.